Buenos días. Mientras ustedes se despiertan, revisan sus redes, se sorprenden por los niveles de manipulación que ya habían visto alrededor del 19 de noviembre y se preparan para una nueva movilización o a simplemente no cumplir con las actividades que tenían programadas. Yo sigo haciendo mi presentación de Tony Bennett, de un artículo que, reitero, es muy importante para contextualizar la labor curatorial, para que ustedes incluso la extiendan respecto a preguntas como dónde no, cómo se da el origen de la colección institucional, cómo se establecen de cierta manera los roles de los profesionales que trabajan en instituciones como museos de ciencia natural, museos nacionales, museos históricos más que nacionales, museos de ciencia natural, museos de historia, museos de arte, e incluso para que ustedes desnaturalicen la idea de que el museo de por sí es una es un edificio con la tarea implícita de contener objetos que resulten valiosos para una sociedad. Es decir, este artículo de Tony Bennett me sirve para que ustedes se pregunten para qué y cuándo surge un museo, por qué y cómo se forja la identidad de un museo como histórico, de historia natural, antropológico, dedicado al arte. ¿En qué momento, por ejemplo, la noción de arte empieza a operar en un museo? Digamos que en ese sentido abro un paréntesis, la tesis de investigación que adelanté durante la maestría de Historia del Arte en la Nacional, una maestría que no les recomiendo, por otro lado, por el nivel como tan bajo de especialización de los docentes que están a cargo y que siguen aún a cargo de ese espacio, sobre todo el área de artes. La investigación que yo adelanté tenía que ver con una mirada respecto a la categoría institucional del Museo Nacional de Colombia dentro de un organigrama estatal, cómo se reconoce a este museo dentro del estado en que apareció y cómo fue evolucionando ese reconocimiento a medida que cambiaban las circunstancias sociopolíticas del país y siempre estableciendo una mirada, perdón, respecto a cuándo aparece la categoría de arte y cómo se usa en el museo, con qué fines. Es arte con arte como objetos de... Ay, ¿cómo se dice cuando los objetos son para rezar? ¿Objetos de volición? No. Ay, objetos devocionarios. Entonces, arte sería equivalente a objetos utilizados para la práctica de fe. Por lo tanto, arte sería todo aquello que esté dentro de, que hubiera sido elaborado y dispuesto en una iglesia en nuestro contexto. O arte es igual a propaganda pro-republicana. Entonces, arte serían las estampas de Spinoza, los relatos, las caricaturas que incluso se hacían contra dignatarios de la monarquía española, banderas, por ejemplo, o arte sería más propaganda del régimen ya instituido, entonces retratos de próceres, comisiones artistas para que hicieran grandes programas iconográficos respecto a, sobre todo, hombres que se consideraba habían sido responsables de la construcción del país hasta el momento en que, hasta un momento específico, no hasta el momento contemporáneo de la realización de la pintura, o acercándonos hacia, sobre todo mediados del siglo, no, hacia la década de los 60 del siglo XX, eh, sí, arte venía a ser una revalorización de la categoría de paisaje, entonces arte vendrían a ser dibujos realizados por viajeros
ingleses, holandeses, alemanes que llegaron a este territorio después de que Colombia cambia de jefes, entonces ya no depende de la monarquía española, sino de empréstitos, sobre todo realizados a entidades eh, francesas, inglesas e incluso holandesas. Y en ese sentido, esas imágenes producidas por sujetos cuyo único mérito era venir acá, ser rubios, ser altos, tener una libreta y tener medio esbozos respecto a la figura humana y la representación del paisaje. Esas imágenes se consideraban arte. O avanzando mucho más, ¿qué pasaba con la categoría arte? Cuando a partir de 1886 se afianza la formación en artes, en lo que llamaríamos hoy artes visuales en nuestro país. Y si a partir de ahí el Museo Nacional empezó a recibir o a coleccionar arte a sabiendas, sobre todo los funcionarios que lo recibían, si efectivamente estaban coleccionando arte. Entonces, alrededor de esa pregunta, vi que la categoría museo, la definición institucional o estatal más bien del Museo Nacional y la definición de los objetos mismos que harían parte de ese museo cambiaba de manera constante, y en esa búsqueda me encontré con este artículo de Bennett que me permitía abrir el espacio para generar esa pregunta. Una pregunta que ustedes perfectamente se pueden hacer hoy. Digamos que otro elemento que podría desnaturalizar con esta presentación, o a partir de esta presentación, un elemento que podría como, que les recomendaría, no digo que puedo hacerlo, no puedo hacer nada, soy profesor, un elemento que les recomendaría desnaturalizar dentro de la concepción de la práctica de coleccionismo institucional tendría que ver con la, la manera en que se empiezan a determinar tiempos respecto a lo coleccionable. Me explico. El día de ayer se retomaron las movilizaciones sociales que quedaron truncas por la pandemia en nuestro país. Una enorme cantidad de población salió a manifestarse contra el mierdero de gobierno que eligió, hay que decirlo. Y en ese sentido, ciudadanos desilusionados de Claudia López, de Claudia Duque, de Iván López, decidieron aparecer en las calles. Su presencia en las calles tenía una clara orientación política, ideológica y reclamos que se podrían incluso individualizar. Los comerciantes querían que se cesara con las cuarentenas, los camioneros querían que se cesara con los altos tributos que pagan por rodamientos, combustible, por el hecho de moverse en el país. Los estudiantes peleaban protestaban, perdón, porque no los mataran por la espalda, porque se financiara a sabiendas la educación pública. Algunos profesionales jóvenes salían a protestar básicamente porque pues la comida era de mierda. El plato donde les sirven la mierda iba a ser más grande, y otros nos decidimos parar en las funciones, en mi caso académicas, aprovechando el permiso académico emitido desde la institución para movernos en redes produciendo imágenes. Entonces ustedes, desde el tiempo presente, desde la actualidad, podrían configurar a partir de una investigación donde analizan cómo figura la categoría museo, cómo se entiende hoy y cómo ustedes la pensarían hacia el futuro, hacia su futuro profesional. Algo así como si María Rosario Villarreal se preguntara qué museo, en qué Museo Nacional de Colombia quisiera ser curadora. Entonces podrían perfectamente, tomando un texto como el de Tony Bennett u otros, eh, determinar qué es coleccionable dentro de la noción de arte, y aquí les tocaría definir para ustedes como curadoras qué sería arte dentro de esa noción. Coleccionar dentro de la noción arte, memes, carteles, fotografías de policías del ESMAD atacando por la espalda a mujeres jóvenes, a fotografías de grupos artísticos que realizan, no sé, batucadas o hacen voguing en la Plaza de Bolívar,
videos y de hecho, si quisieran recopilar videos en esa idea de colección de el país que despertó, la Colombia que no quiere la reforma tributaria, los uribistas que se arrepintieron de su uribismo, lo que sea, eh, el allegar materiales como esos videos, esas fotografías, esas imágenes, les obligaría a ustedes, por ejemplo, a María Rosario Villarreal, que disculpe nombrarla, pero pues utilizo su nombre como ejemplo, de ustedes como personas que quieren ampliar la noción de coleccionismo institucional para no dedicarse solamente a recoger el chiquero que dejan senadores, mandatarios, etcétera. Entonces, no sé, como el plato donde Iván Duque comía lechona todos los días. Ese plato seguramente va a ingresar al Museo Nacional de Colombia de manera, insisto, naturalizada. Sí, investigadores como ustedes, investigadoras como ustedes deciden que no solamente el Museo Nacional de Colombia se va a llenar de platos cochinos de lechona donde un presidente Ivid devoraba cerdo todos los días durante su mandato, sino además imágenes de comunidades enteras que se movilizaron para atacar al gobierno del sujeto afín a la lechona. Ustedes estarían estableciendo un compromiso a nivel de los conceptos que trabajan, definen los conceptos y se apegan a ellos para hacer coleccionismo, estarían adquiriendo un compromiso respecto a lo que quisieran visibilizar. Entonces, cómo se acercan a los productores de la imagen, cómo se acercan a las organizaciones políticas que utilizaron esas imágenes, qué imágenes van a llegar, es decir, ustedes, ¿qué imágenes y de qué manera las habrían de allegar? Es decir, ustedes cómo harían la colección de memes del Museo Nacional de Colombia. Adquieren un disco duro o los imprimen, en qué papel los imprimen, los enmarcan en papel desacidificado para que la impresión se corrompa menos con el pasar del tiempo. Es decir, van a tomar una serie de decisiones que uh, configurarán desde la gestión que ustedes realicen la idea que ustedes tienen sobre arte, sobre coleccionismo institucional e incluso sobre historia, a partir de una, un conocimiento previo de la existencia de museos como el Nacional de Colombia y la manera en que ustedes quieren incidir en ese museo para decir, ok, no, hay que cambiar el perfil, ya no vamos a comprar, perdón, no vamos a comprar, ya no vamos a recibir chiquero de presidentes uribistas, sino vamos a virar el enfoque del Museo Nacional hacia objetos e imágenes producidas por grupos antigubernamentales. Para establecer ese viraje, entonces, reitero, es fundamental que ustedes construyan esa arqueología de la noción respecto a la noción museo, a la noción arte, a la noción coleccionismo, a la noción de recopilación y a nociones como la de patrimonio. Ese aprendizaje en muchos casos, no, en el caso de ustedes sobre todo, teniendo en cuenta como el énfasis de formación en la ASAP, esa formación les toca a ustedes. Va a ser una formación autodidacta. ¿Por qué? Porque en la SAP no tenemos una línea de investigación en curaduría, ni siquiera en la maestría. Y en ese sentido, esa formación autodidacta les va a permitir a ustedes ampliar sus horizontes, pero perder mucho tiempo en la búsqueda de información. Ampliar sus horizontes respecto al hecho de que no solamente van a leer sobre historia de la curaduría en el mundo o historia de la museografía, no solamente van a buscar biografías de curadores que antes eran chéveres y después se convirtieron en empresarios especuladores inmobiliarios. Me refiero a José Ignacio Roca y en la casita esa con la que potenció la gentrificación del barrio San Felipe hasta que quebró. Eh, Biografías de autoras que se consolidaron como decanas de la curaduría en Colombia sin estudios universitarios, sino solamente dotadas de intuición y voluntarismo, logrando de hecho modificar para nuestro contexto de manera afortunada, creo yo, el perfil del arte que se producía y se civilizaba en el país. Estoy hablando de Carolina Ponce de León al frente de lo que hoy llamaríamos área cultural o área especializada en artes visuales del Banco de la República, de la colección del Banco de la República.
Ustedes también podrían ir más allá de las biografías heroicas de mujeres que no se sabe qué eran. Sí, estudiaron artes, pero sobre todo se dedicaron de manera deliberada y clara a enredarse con el artista o el funcionario político que fuera para lograr potenciarse política y socialmente y así adelantar una tarea de administradoras de museo que originalmente no habían diseñado. Me refiero a la extinta Gloria Sea y su enorme y ambigua labor de promoción de arte dependiendo de hacia dónde girara, hacia dónde soplara el viento político en nuestra conservadora república. Eh, de hecho, podrían darse cuenta, a medida de que acumulan esas biografías, de que las leen, podrían darse cuenta que esas biografías no están escritas. De hecho, podrían darse cuenta que la misma noción de curador, por lo menos hasta Carolina Ponce de León, en nuestro país no estaba afianzada. Y aquí me refiero a Carolina Ponce de León. Cuando digo Carolina Ponce de León, digo mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado, la categoría, la función, la definición misma del rol del curador no estaba clara. A pesar de que hubiera personas que se dedicaran a seleccionar artistas, a crear grupos de amigos para presentarlos sistemáticamente en las instituciones que administraban o más bien regimentaban. Aquí estoy hablando de Eduardo Serrano en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Álvaro Barrios en la ciudad de Barranquilla, Miguel González en la ciudad de Cali y Alberto Sierra en la ciudad de Medellín, a los cuales María Wills les hizo un librito chiquitico, 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 que se llama Los Cuatro Evangelistas. Si ustedes se fijan se enfocan en esa perspectiva, van a notar que no existe una historia, una genealogía de ese tipo de labor y de ese tipo de personajes. Si continúan en su investigación amateur, se van a encontrar que Camilo Ordóñez, docente de la ASAP, pero no del área de artes, sino ahorita nombrado para arte dramático, creo, teatro, realizó su tesis de maestría iniciando esa labor y básicamente lo que ustedes van a encontrar es que efectivamente la construcción de relato en torno a la definición de curaduría, los roles que se le alcanzan a asignar e incluso la posibilidad de relacionarse institucionalmente está en Guillermo, constante. ¿Perdón? es que el audio se te escucha muy intermitente. Me voy a volver a conectar de un momento. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Hola, ¿ya me escuchan mejor? Hola, ¿ya me escuchan mejor? Estoy repitiendo frases, estoy repitiendo frases, estoy repitiendo frases. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Pues la continúa, pero No escucho, pues ahí. no le escuché bien. ¿Qué? Sí, yo sigo escuchando igual. O Igual de sea, mal. intermitente, entrecortado. Yo también. Voy a quitar la cámara. Hola, acabo de quitar la cámara. Hola, acabo de quitar la cámara. Hola, acabo de quitar la cámara. ¿Se escucha mejor? ¿O se Mejor. escucha igual de mierda? ¿Se escucha mejor? ¿Sí o no? ¿Se escucha Pues se mejor? entrecorta un poquitico, pero ya no es tan grave como antes. Ok, ¿hasta dónde escucharon más o menos bien? Hasta la tesis de maestría de Camilo, Ah, con la bueno, que inició listo, listo, una listo. especie de genealogía de maestro. Perfecto, perfecto. Entonces retomo a partir de ese punto. Entonces en el caso de Camilo Ordóñez, él inicia una genealogía que
Ustedes perfectamente pueden continuar. Otro ejemplo, María Alejandra. Toma la lectura de Camilo Ordóñez y se pregunta hagamos la lectura convencional de nuestros días. Y las mujeres, y básicamente empieza a establecer usted desde su mirada, por qué en la tesis de maestría de Camilo Ordóñez, que quiere iniciar esta genealogía de la curaduría en Colombia, las mujeres no aparecen, a qué sesgo obedece esta no presencia femenina dentro de esta investigación de este autor, y más que llegar a la acusación cancelatoria de es que él es misógino, me importa un culo lo demás que se diga, porque yo quiero declararlo misógino, fin, podría llegar a una investigación bastante productiva, de hecho, María, respecto a la manera en que en Colombia se perfila la curaduría, como en muchísimos casos esa perfilación de la curaduría, ese perfilamiento, perdón, de la curaduría va asignado de manera, entre comillas, unas comillas bastante misóginas, diría yo, está asignado a roles femeninos, y cómo en estos casos, en el caso de nuestro país, en instituciones centrales, a las mujeres, a ciertas mujeres de cierta clase social, se les asigna la administración institucional y la labor curatorial bajo una serie de supuestos que podrían incluso estar afincados en prerrogativas de control de su presencia pública. Esa mujer que es inteligente, proactiva y capaz de establecer alianzas políticas sólidas, no la pongamos en el rol político, metámosla a coordinadora, a administradora del Museo Nacional. Me refiero a Elvira Cuervo, por ejemplo. De hecho, la biografía de Elvira Cuervo desde la Universidad Nacional llevan décadas prometiéndonos que está, pero hasta ahora no se ha visto. Ustedes podrían adelantar esa biografía. Si quisieran adelantar esa biografía respecto a la labor que ejecutó Marta Traba en nuestro contexto, podrían hacerlo. Es decir, sobre ella sí se han intentado tesis de pregrado, tesis de maestría e incluso enfoques a partir de lecturas. Esto ya es una tesis de PhD de Florencia Bazzano Nelson, que la publicó en inglés en la universidad no lo recuerdo ahorita. Tengo en la cabeza Universidad de Texas, pero no lo podría asegurar. Ustedes pueden ver que sí ha habido indagaciones respecto a la figura de Marta Traba, pero un compilatorio que permita establecer como eso, Marta Traba, su evolución en la institucionalidad cultural colombiana, no lo van a encontrar. Ustedes podrían hacerlo. Entonces, el llamado de atención en esta introducción apunta a ese hecho. Nos va mejor como investigadoras, como curadoras jóvenes, nos va mejor bajarnos del bus de soy pobre y vivo lejos, ese que en la clase pasada me imputó tanto porque, ay, entonces yo para qué hago una aplicación si yo soy joven. Es como, pues, marica, entonces para qué estudias en universidad si naciste en Bogotá. Entonces, como ustedes no piensan así, por fortuna, podrían entonces empezar a perfilar el panorama que hay respecto a la definición de curaduría, a definiciones de arte según gobiernos o instituciones, basarse en documentos como el de Tony Bennett y decir, pues bueno, aquí hay mucho por hacer. ¿Por dónde empiezo? Sin necesidad de estar obligatoriamente vinculadas con instituciones museales, que es como el subtexto que me parece más grosero aún del soy pobre y vivo lejos, como, pues soy de las jamás voy a entrar al Banco de la República. Sí, estoy seguro, no van a entrar. Es más, les va a costar un huevo entrar al Banco de la República a trabajar dentro del área de artes, porque no empiezan a gestarse entonces una carrera como investigadoras para hacerse necesarias dentro de ese organigrama, diría yo. Entonces, retomando, digamos que pasando del coaching a la teoría, o no, volviendo teórico el coaching, continúo entonces con la presentación de Tony Bennett. Básicamente, ya hablando del Museo de Arte, él reúne, acuérdense las categorías, las tipologías más bien de las que hablaba al final de la presentación anterior. Museo de Ciencia, Museo de Historia Natural, dioramas o panoramas, exposiciones universales, almacenes por departamentos. Desde la perspectiva que él plantea,
esas tipologías podrían reunirse en el Museo de Arte. El Museo de Arte podría tener algo de ciencia, algo de historia natural, exhibiciones tipo diorama, plantearse exposiciones temporales o itinerantes o exposiciones como eventos que determinan un gran esfuerzo en la investigación, se presentan y al final de ellas lo que queda es una recopilación de obras o imágenes, un catálogo que generalmente es como el documento que canoniza ese tipo de exposiciones y la posibilidad del recorrido en otros espacios, la itinerancia. Digamos que aquí les haría una recomendación. Si no están en Bogotá, por ejemplo, y si hoy no tienen tiempo, ustedes se pierden una parte de la exposición que en estos momentos se está realizando en la Cinemateca de Bogotá en torno a la obra de Luis Ospina. Me refiero a la presentación de la videoinstalación El Ojo del Turista, 13 piezas fáciles. ¿Por qué llamó la atención respecto a esto? Porque esta presentación es una exposición presencial de una videoinstalación póstuma de un realizador de cine que es realizada en colaboración con la artista Lina González y con la participación en términos de producción de Bruma Cine. Y esta presentación tuvo muchos problemas, básicamente le afectó la pandemia. Entonces se tenía programado que se inaugurara en la Cinemateca Distrital con unas fechas. Se atravesó la pandemia, las fechas se estrecharon, solamente se pudo el día antes del paro, ayer y hoy, es decir, pasó de, creo que eran 7 días a 3 días, y si ustedes no tienen tiempo de ir a verla, ya no la vieron, entonces no acceden a la exposición. ¿Cómo pueden acceder a conocimiento sobre esa exposición? Acceden, buscan un catálogo, y en ese catálogo, generalmente, ustedes van a esperar encontrar descripciones de la obra, descripción de las condiciones de realización de la obra, incluso descripción de la obra montada en el espacio, como la ordenación semiológica, ¿no? La que proceden, porque las 13 piezas fáciles empiezan por la pieza tal y terminan por la pieza tal, qué arco narrativo se está planteando ahí, y incluso pueden encontrar stills, fotogramas, pantallazos de esos videos. Hasta ahí, todo bien. Van a encontrar en últimas un supletorio, un suplemento de la experiencia de la exposición. No la vieron, leen, se la imaginan. Si no hay catálogo de esa exposición, ustedes van a recurrir a otro tipo de información. Por ejemplo, la que se produce en redes, eh, conferencias, videoconferencias más bien, transmitidas por streaming a través de redes oficiales, anotaciones en Facebook de personas cercanas al realizador, notas de prensa. En ese sentido, ese tipo del modelo de exposición es donde solemos amarrar la categoría del curador para arte contemporáneo. En ese sentido, el modelo de exposición va a incluir de manera necesaria y desde la recomendación que yo les envío, impajaritable, la producción de información complementaria. ¿Para qué? Para pensar cómo a nivel histórico, después de que acabe la exposición, cómo se va a relacionar el público interesado con esta exposición y a nivel de afianzamiento de información, qué es lo que quiero yo decir como curadora de esta exposición. El documento, el catálogo como documento es fundamental, es importantísimo. En Colombia existe la costumbre de que primero se hace la exposición y a los años sale el catálogo. Les recomiendo curadoras, próximas curadoras colombianas, vanguardia del país, no sigan esa tara, porfis, contemplen dentro de los proyectos curatoriales que realicen el contratar autores para que redacten textos en torno a su curaduría, el contratar fotógrafos para que hagan buenos registros de sus indagaciones, el contratar corrección de estilo, diagramación, diseño, publicación, perdón, impresión y distribución para que en serio se vea lo que ustedes hacen y por favor complementen esto con una presencia híbrida en redes. No basta con que ustedes contraten el diseño de un catálogo, la realización de un catálogo para botarlo en un PDF que después nadie va a leer. Traten de hacer el ejercicio de que esté el PDF, ¿sí? Y haya por lo menos copias en papel que estén en bibliotecas de acceso público de todo el país. Por lo menos bibliotecas universitarias, por lo menos bibliotecas públicas
de todo el país. ¿Para qué? Para que se sepa lo que ustedes hicieron. No dejen tiradas sus exposiciones solo en PDF porque van a ver que el mundo se les va a poner cada vez más triste y se les va a cerrar, sobre todo porque, acuérdense, ustedes son de la SAP, no tienen relaciones públicas y políticas dentro de la aburrida e hiperconservadora élite colombiana. No tienen quien las conozca, les toca darse a conocer. Cuando hagan sus exposiciones, cuando hagan sus curadurías, contemplen la edición de material, la producción de información hacia el público para que se les pueda investigar y se puedan conocer sus avances. Entonces, retomando a Tony Bennett, el Museo de Arte, entonces, va a ser una compilación de esas instituciones y en el museo, en este museo de hecho, van a circular nuevas disciplinas. Tony Bennett hablaría de nuevas disciplinas o nuevos enfoques sobre disciplinas, más bien, respecto a historia, biología, antropología. Por ejemplo, respecto a historia, un derivado que podemos ver ahí con la consolidación de la categoría Museo de Arte podría ser la transformación de la historia, perdón, la concentración, más bien, la concentración del espectro de investigación de la historia hacia un área que se va a denominar historia del arte. Entonces, dentro de la práctica histórica, ciertos profesionales se dedican a definir qué es historia del arte, qué cabe dentro de esa historia del arte y cómo lo van a estudiar. En ese sentido, la figura del señor Winkelmann es fundamental para muchos. Es Johannes Winkelmann, creo que sí es Johannes. El señor Johannes Winkelmann es como específico para muchos respecto a la configuración de esa disciplina. Es como el tatarabuelo de los historiadores de arte, porque él, desde sus lecturas respecto sobre todo a excavaciones que se estaban haciendo en Grecia e Italia, empieza a mirar la cultura que nosotros reconocemos como clásica de la antigua Grecia y de la antigua Roma con ojos modernos, con ojos ilustrados. Realiza viajes para indagar en torno a los descubrimientos que están haciendo los arqueólogos y empieza a tomar nota de esos descubrimientos. De hecho, hay una anécdota que rodea la labor de Winkelmann como historiador de arte y es que él apenas empieza se va de cara y la caga, nunca corrige su error. Se estrella afirmando que primero está la producción de cultura material romana que la griega. ¿Por qué? Pues porque los yacimientos están haciendo primero, él accede primero a los yacimientos que están en la hoy conocida como Italia, que era territorio de la antigua Roma, entonces, del antiguo imperio romano, perdón. Entonces llega a esos objetos, a esas piezas que se extraen de la tierra y dice, aquí hay un canon. Mierda, resulta que ese canon lo copiaron los griegos. Después llega a ver lo que estaba pasando en Grecia. Y ahí ese error de él, es como, podría ser como el pecado original de la historia del arte. Es un error que, igual, a pesar de que existió, a pesar de que se dio, no afectó el desarrollo de la disciplina. De Johannes Winkelmann se recuperan entonces metodologías, enfoques, modos de ver estos temas, la manera en que él quiere profundizar respecto a la observación del pasado a partir sobre todo de la clasificación de la cultura material de los objetos que se encuentran de ese pasado. Imaginen, por ejemplo, que ustedes como curadoras del Museo Nacional de Colombia les corresponde, no sé, se detecta en el centro de Bogotá, no sé, se está haciendo el metro, por ejemplo, que les va a tocar a ustedes. Se está haciendo el metro, se desarrollan una serie de excavaciones, se encuentra una tumba, sí, me voy a ir por tropos. Se encuentra una tumba de procedencia indígena con objetos que son inéditos dentro de la detección de objetos, perdón, dentro de los objetos reconocidos como arqueológicos o de procedencia de culturas originarias desaparecidas, extintas, y ustedes no saben qué hacer. A ustedes les llaman, de hecho, los arqueólogos no saben qué hacer con los objetos. A ustedes les llaman y ustedes empiezan a participar como profesionales en la investigación y comprensión de procesos visuales de desarrollo de cultura material, empiezan a participar para aportar su conocimiento respecto a esos objetos y, por ejemplo,
podrían decidir a partir de su participación en investigaciones como esta, qué objetos que podrían estar dentro de la disciplina de la arqueología, dentro de la antropología, estén dentro de la o cerca a la disciplina, a la práctica del arte contemporáneo. Al tomar ustedes esa decisión, estarían, podrían incluso llegar a alterar la configuración, la comprensión, la puesta en práctica de nociones como historia del arte. Por ejemplo, a partir de esa decisión, ustedes deciden ampliar dentro de la categoría de historia de arte. Es más, historia de arte contemporáneo, ampliar la mirada hacia una relectura sobre la cultura material de habitantes de comunidades originarias y cómo con decisiones de adquisición, decisiones curatoriales, incluso ustedes pueden llevar a que artistas contemporáneos empiezan a incluir dentro de sus obras iconografía relacionada con esa cultura material para actualizar su repertorio visual. En ese sentido, se estaría alterando entonces, insisto, el destino, la práctica, más bien la metodología de una disciplina que en su momento se considera nueva o que está más bien en permanente construcción. Tony Bennett, entonces, va a subrayar el hecho de que en el museo se abre espacio a nuevas formaciones discursivas, se transforman las visiones sobre el pasado, la evolución, la estética y el hombre. Aquí no es la humanidad, aquí es el hombre, con H mayúscula, lo siento para quienes escriben hombre sin H y con V, pero en el caso de esta evolución de la institución museo, la idea de pasado histórico de hecho, va a ser una lucha constante. Cada se los voy a poner de esta manera, cada administrador de museo, dependiendo del sesgo ideológico que tenga, va a definir para él qué es pasado histórico que debe estar dentro del museo. Digamos lo que le pasó al Ministerio de Cultura. Llegó Felipe Naranjas y para él cultura es artistas pobres pidiendo préstamos para que se suiciden dentro de 2 años. A partir de esa lógica de Estado, determina cómo va a moverse el Ministerio de Cultura. Lo mismo sucedería con estas definiciones de museo. Llega un funcionario, es de derecha progresista, perdón, de derecha progresista que acabo de decir, o sea, parezco periodista de Blue Radio, es de extrema derecha y es nombrado administrador del Museo Nacional de Colombia, que va a incluir dentro del relato histórico, va a recoger, por ejemplo, objetos pertenecientes a Tiro Fijo, líder guerrillero de izquierda, de extrema izquierda, va a recoger una parte de la malla con la que enjaularon a soldados secuestrados en Tapascoy durante lo más fuerte de la guerra civil entre Colombia y las FARC. Si es de extrema derecha, pues se va por el pedazo de reja. Si es progresista o si es tibio no hace nada, es como, ay, me posesiono, no me posesiono. Yo creo que mejor lo dejo en stand-by, pero cobro, pues Fajardo. Pero si es de extrema izquierda, entonces dice, no, tiro fijo, vamos a tener esto. Y además de decidir qué va a recibir, también decide cómo mostrarlo, ¿no? ¿Qué tipo de relato, qué tipo de discurso, qué tipo de formación discursiva le va a atribuir a ese objeto que pertenecía al ajuar al ajuar de Tiro Fijo? Incluso puede convertir el acceso del Museo Nacional de Colombia a ese objeto, que sea parte del ajuar de Tiro Fijo, en un elemento desencadenante de prácticas artísticas. Por ejemplo, ese curador de izquierda acepta que se reciba como el chiquero del líder guerrillero y simplemente para no dejar pasar la oportunidad de que la recepción del ingreso de ese chiquero dentro de la colección del Museo Nacional de Colombia permita dialogar a los artistas contemporáneos con el museo nuevamente. Entonces convoca a los artistas contemporáneos a decirles, está este acervo, un walkie-talkie, un computador portátil, unas agendas, unos esferos, un ojo de vidrio, un consolador, vaselina, una cantimplora. Esto llega al Museo Nacional de Colombia. Mírenlo, artistas, y a partir de lo que ven, realicen una investigación y produzcan arte relacionado con este acervo. Y del arte que ustedes produzcan, hagamos una exposición temporal. Entonces,
en esa estrategia, por ejemplo, ese curador, además de mostrar su sesgo ideológico, está mostrando la manera en que entiende el acceso de esos objetos a su colección. No es simplemente yo lo recibo y me lo guardo porque soy un niño que retiene de manera anal las cosas como un funcionario de extrema derecha, un funcionario cultural de extrema derecha colombiano, sino recibo ese objeto, esos objetos, perdón, y decido poner a dialogar a artistas vivos sobre el legado de un líder guerrillero muerto para que produzcan imágenes que actualicen el ingreso de, esa, de esos objetos a la colección del museo. No, Daniela María, no sería tanto la realización, perdón, la configuración de museos militares, sino sería la actualización de una colección atendiendo al hecho, insisto, del sesgo ideológico del curador. ¿Por qué le hago esta anotación, Daniela? Porque si usted va a los museos, nuestros museos de policía, militar o incluso de la fiscalía, usted va a ver que en el caso de ellos el criterio sobre todo es el de la heroicidad como forma y esta heroicidad como forma se va a reflejar en banderas capturadas al enemigo, balas con las cuales, como balas como, o armas como con estas UCI, con una UCI como estas mataron a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo, y se realizaron múltiples atentados contra líderes progresistas durante la guerra contra las drogas. Un rocket como estos fue disparado al Palacio de Justicia por parte del glorioso Ejército Nacional de Colombia, AJUA, durante la retoma del Palacio de Justicia, con vendas como estas le amarramos la boca a presos políticos mientras los torturábamos, ese tipo de cosas, ¿sí? como objetos que dan cuenta del devenir de la institución, pero que cuando usted ingresa a estos museos están amontonados, porque el criterio que se tiene en estas instituciones sobre todo es coleccionismo institucional igual amontonamiento de objetos, porque más demuestra mayor poderío. Mientras más balas haya relacionadas con la guerra de Corea, muéstrelas. Mientras más fusiles haya relacionados con la guerra de los 1000 días, muéstrelos. Mientras más medallas haya de un líder militar responsable de 6.402 muertos, póngalas. En ese sentido, ese criterio, el criterio de acumulación de hecho, lastra las colecciones de estos museos. Si usted llegara a ser curadora de ese museo y quisiera reducir ese pánico al vacío que tienen en términos museográficos en estos espacios, y usted intenta, no sé, limpiar, como hay muchas medallas al soldado que más falsos positivos realizó, quitémoslas. Hay 6.402 medallas, no, dejemos una. Con una medalla se va a hablar de este fenómeno de carácter institucional en el ejército colombiano. Eh, Dejemos uno y todo bien. Si llega usted con esa decisión, como que con uno está claro, dentro del ejército se generaría una corriente de oposición contra usted, porque pues nada, fueron 6.402 muertos, 6.402 medallas se ponen. Y en ese sentido, usted no tendría derecho a limitar la proliferación de esos objetos, porque, insisto, en estos museos la acumulación, la repetición de objetos, de hecho, se considera valiosa o necesaria. Ahora bien, Tony Bennett va a establecer una de sus hipótesis que nos sirven para comenzar, porque siempre nos preguntamos como, bueno, ok, no naturalizamos la idea de museo o la idea de arte o de coleccionismo, todo bien, ¿cuándo empezó? Entonces Tony Bennett dice, amigos, les tengo la solución. Desde mi perspectiva, los orígenes del coleccionismo están se pueden afianzar en dos pilares. En prácticas de acopio monárquico-religiosas, reyes mandando a hacer arte, o artistas haciendo arte para reyes o iglesias, y por otro lado, prácticas de acopio de burgueses. Entonces, por un lado estarían la institución de la monarquía y la iglesia, por otro lado estarían los nuevos ricos, comerciantes, comerciantes, banqueros, que empiezan a tener capital excedente para invertirlo en objetos que les aporten prestigio.
Si resulta que el rey y la iglesia se aportan prestigio mandándose pintar a sí mismos, pues yo, nuevo rico, que exporto armas, por ejemplo, y hago que países pequeños permanezcan en guerra toda su vida, no sé, exporto armas a Colombia para que nunca se acabe la guerra civil allá, yo debo mandarme a hacer una pintura. Y no solamente debo mandarme a hacer una pintura porque el rey se hace pinturas, sino veo que el rey también accede a ciertos objetos que se considerarían suntuarios en mi contexto, libros iluminados, reliquias de procedencia o de supuesta procedencia religiosa, piezas de supuesta procedencia, de relación patrimonial con ciertos héroes de la historia antigua. Entonces aquí quiero conseguir una sandalia de Homero y me están vendiendo una sandalia de Homero y ese vendedor se ve elegante, parece rolo. Creo que le voy a comprar la sandalia de Homero. Entonces, objetos que pareciese que tuvieran una genealogía dentro de cierta tradición cultural. Eh, Objetos provenientes del mundo natural, vegetal, mineral o animal, que sobre todo se conserven por su extrañeza dentro de nuestra cultura. En ese sentido me refiero solamente para enumerárselo, porque ustedes ahí, por ejemplo, también podrían hacer una investigación sobre ese tipo de coleccionismo acá en Colombia. Por ejemplo, con los narvales había una fijación brutal. Los narvales son como estos, creo que son cetáceos, no sé, como hermanos menores de las ballenas, que tienen un gran cuerno. Entonces, se coleccionaban individuos de esta especie, se taxidermizaban para tenerlos a resguardo, porque había una lectura respecto a su cuerno y los unicornios. Entonces, como, el narval sería el unicornio. Tengámoslo acá. Y no, de hecho es que el narval es sorprendente, y en ese sentido, sorprendente por su misma morfología. Entonces, si yo soy un abarrotero de armas, de ejércitos irregulares, y de ahí saco mi fortuna, y me ofrecen un narval, lo voy a comprar, por raro, por exótico, porque es excéntrico dentro del contexto social donde me muevo, y lo voy a guardar. Eso es muy importante, no solamente adquirir, sino también guardar. Digamos, un coleccionista no compra para esconder lo que compra, sino va a comprar para que se vea que compró. Entonces, desde esta manera, desde esta identificación de esta práctica que hace Tony Bennett, entonces el origen del coleccionismo tal cual lo conocemos hoy podría estar del lado de instituciones monárquico-religiosas y de coleccionistas burgueses, no, perdón, de burgueses que se vuelven coleccionistas más bien, y en el caso de su del inventario, del acervo al que llegan, estas instituciones o sujetos empiezan a especializarse en qué tipo de objetos van a copiar. Entonces seleccionan objetos, por esa especialización van a saber cuándo les van a meter una cosa falsa, una imitación, cuando los quieren tumbar, y entonces van a decir, no, 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 aquí tú me estás timando. ¿Por qué? Porque yo me convierto en un conocedor de objetos con esta procedencia. Entonces yo ya sé cómo son las reliquias de la Santa Cruz. Tú ya no me vas a volver a vender una astilla de la Santa Cruz, porque tengo astillas que darían cuenta de una Santa Cruz de 3 kilómetros de largo, y pues no, ya entendí. Entonces se especializan en ciertos objetos, empiezan a entender qué objetos, sí, de qué objetos se trata según su procedencia, materialidad, apariencia, y se encargan de mostrarlos en espacios particulares. Lo que dice Tony Bennett es que hasta este punto ese coleccionismo es un coleccionismo privado, no se puede acceder a él. Yo, como profesor de hora, eso, como maquilador de hora cátedra en la distrital, no tendría ningún derecho a subir a Rosales a pedirle a un abarrotero de armas de ejércitos irregulares que me deje entrar, uno, a su condominio, dos, estando en su condominio me permita llegar a su casa, y tres, dentro de su casa me permita llegar al espacio particular donde tiene esos objetos guardados. No me lo permitiría. ¿Por qué? Porque básicamente en ese espacio privado, de hecho, podría ser en ese espacio privado, dentro de su esfera privada, este sujeto va a convertir su colección
en la posibilidad de construir relaciones, de construir vínculos sociales o económicos. Es decir, si este coleccionista burgués, vendedor de armas, que se hizo rico vendiendo armas a ejércitos irregulares, quiere hacer buenas migas con un líder de extrema derecha que está armando un ejército privado, lo puedo invitar perfectamente a que se echen unos tragos y unos pases en su pequeño salón, su pequeño cuarto, su pequeño espacio, donde tiene aquellos objetos exóticos, raros, curiosos. Es decir, colección como posibilidad o como más bien como estrategia, voy a utilizar aquí como la manera en que aliteré a Bennett, como estrategia de construcción de vínculos. Quiero venderle armas a este señor que dice plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, plomo no es negocio. Venga para acá, bienvenido. Sí, me encanta su lucha armada. Vamos. ¿Quiere tantos fusiles? Sí, pero camine, vamos a echarnos unos tragos y unos pasecitos en en el espacio donde tengo un narval, donde tengo una ballena, donde tengo un león disecado. Y mientras estamos en ese espacio, por supuesto hablamos de negocios, pero la labor de admiración y de visualización es muy importante. En ese sentido, el dueño de la colección considera que hay personas dignas de entrar a ese espacio para dialogar con ellos, por supuesto el intercambio social, pero también para configurar conocimiento respecto a lo que se tiene. Es decir, cuando este líder paramilitar de extrema derecha vuelva a su ejército a decir, es que el que nos vendió estas armas que nos sirven vive en Rosales, allá en Bogotá, y allá tiene un león. Es la primera vez que veo un león en vida y son chiquitos. Ese tipo de diálogo no va a ser simplemente anecdótico o casual, sino va a ser un diálogo que de hecho va a perfilar al contrabandista de armas como un sujeto dotado de un nivel de conocimiento extraño dentro de su contexto. Él sabe más, por lo tanto tiene ese objeto. Él tiene dinero, tiene más dinero que, por lo tanto tiene ese objeto. Es decir, la adquisición y el acopio de estos objetos va a permitir, insisto, consolidar relaciones socioeconómicas, pero también consolidar estatus. Va a decir Tony Bennett, entonces, que esos cuartos, esos espacios donde se guardan estas colecciones van a ser espacios de limitación de la mirada, que en el caso de la monarquía se podrían llamar estudiolos. Es decir, el príncipe diría, vamos a mi estudiolo a ver no sé, el último koala. Yo me conseguí el último koala, lo mandé matar y lo mandé taxidermizar. Vamos a verlo en mi estudiolo. En el caso de los burgueses, sería, vamos a mi gabinete de curiosidades. Entonces, entre el estudiolo, el gabinete de curiosidades o el Wunderkammer, que les escribo en el chat, pues para que se superen mis problemas de pronunciación de alemán. En este tipo de configuraciones podrían ustedes encontrar un origen del coleccionismo tal cual lo conocemos hoy. Wunderkammer o Cámara de Maravillas, Gabinete de Curiosidades o Estudiolo, espacios definidos dentro de palacios o casas burguesas donde se acumulan objetos acopiados según criterio, perdón, con base en criterios relacionados con su extrañeza, su nivel de exoticidad, su capacidad de despertar la curiosidad o la maravilla. Hacia el siglo XIX, los museos empiezan a consolidarse como instituciones muy importantes dentro del panorama de una nación. Y sobre todo, va a rescatar aquí Tony Bennett, sobre todo van a estar abiertos a la mirada pública. Es decir, el museo aparece como institución, esa institución va a recopilar lo mejor de una nación y se va a permitir que el pueblo, aquí de hecho la noción pueblo, ciudadano, populacho, gleba, guisos, profesores de hora cátedra, etcétera, se va a reactualizar dependiendo de cómo se mira a esa población para saber cuándo se le deja acceder al museo. Entonces, vuelvo. Hacia el siglo XIX los museos entonces se consolidan como instituciones fundamentales, preponderantes en el panorama institucional de naciones jóvenes y se empiezan a contemplar estas instituciones
como unas instituciones orientadas en términos de su propia política de coleccionismo, orientadas hacia la mirada pública, hacia cierta categoría de público. En ese sentido, vuelvo otra vez al Museo Nacional de Colombia. Si ustedes miran la historia del Museo Nacional de Colombia y se preguntan por su aparición en términos legales, su creación institucional, ustedes ven que definitivamente hay una decisión por parte de Francisco de Paula Santander, segundo padre de la patria, según la historia oficial. Él determina que debe haber un museo, una casa donde se reúna lo mejor de Colombia, porque él está imitando un modelo que ya había visto en Francia y ya había visto en Inglaterra. Él dice, nosotros también debemos tener nuestro Museo Nacional, nuestra gran cámara de maravillas de la colombianidad. Y en nuestra gran cámara de maravillas, desde el modelo de Santander, de hecho, lo que vamos a tener no es solamente una casa que recopile lo mejor de lo que hay en este territorio, sobre todo podríamos ponerlo hoy en términos de extractivismo de recursos naturales. Entonces, la esmeralda más grande, el petróleo más puro, la primera muestra de oro que se extrae de Marmato, lo que sea, sino que además, en sus orígenes, para el caso del Museo Nacional de Colombia, esta enorme cámara de maravillas estaba vinculada con un modelo de formación universitaria. De hecho, si ustedes le hacen la arqueología a la Escuela de Minas de Medellín y la enlazan con el Museo Nacional de Colombia, o le hacen arqueología a la... Sí, una arqueología desvaída, pero todavía con sus vínculos entre la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Nacional, van a ver que en su origen iban súper de la mano. Era un modelo súper ambicioso de universidad, Cámara de Maravillas, donde esa Cámara de Maravillas iba a copiar lo más destacable de esta tierra, insisto, sobre todo recursos naturales, para afianzar la identidad patria, para aportar orgullo a los nativos locales y para establecer relaciones comerciales también. Es decir, dentro de esta idea de museo abierto a la mirada pública, ustedes pueden encontrar en documentos de directores del museo cómo habría problemas respecto a cuándo dejar entrar a los pobres al museo. Y en una enorme mayoría de casos decían, no, ni mierda, los pobres no pueden entrar acá. Esos analfabetos, si entran acá, se roban lo mejor que tenemos. El museo más bien está para recibir diplomáticos y dignatarios. Entonces vienen alemanes de la embajada de Alemania, que allá no son nada, pero cuando llegan acá se convierten en príncipes, hágale, tráigalos. No, es que quieren entrar ciertos pobres, a ver, no, ni mierda, los pobres no entran. Y cuando se empieza a permitir el acceso de los pobres al Museo Nacional, sobre todo se hace bajo condiciones altamente controladas. Acuérdense lo que les decía en la sesión pasada del control de la población, del control del espectador, pues. Entonces, listo, ¿eres pobre? Sí, pues se nota, güey, pareces pobre, o sea, ¿en qué universidad eres profesor de hora cátedra? Y además de eso, el que se identifica al pobre, a ese pobre se le asignan horarios, jornadas. ¿Ok? ¿Quieres venir al museo? Listo. Tienes solamente 2 horas el domingo en la tarde para entrar al museo. Te le mides y obviamente lo que va a darse es un gran interés por parte de estas capas poblacionales, pues porque quieren ver lo mejor de la patria que le han dicho que es de ellos, ¿no? Pues o la que ellos sostienen, más bien. Entonces, quieren acceder a estos museos, van los domingos, organizan jornadas y creo que esa práctica no se ha perdido hasta hoy, digo con pandemia. Si ustedes pueden ver familias acercándose masivamente al mismo Museo Nacional de Colombia, en la actual sede, en el Panóptico, los últimos domingos de cada mes, cuando el ingreso es gratis y se ha promocionado que el ingreso es gratis, se organizan para ir al Museo Nacional de Colombia como plan turístico de entretenimiento cultural. Y a la vez que aprenden, se relacionan con raíces de lo que les dicen que es de ellos, pero más bien les muestran lo que van a pagar con su reforma tributaria, o lo que han pagado con su reforma tributaria, con sus impuestos, pues, y incluso pueden adquirir objetos que den cuenta de su colombianidad en ese contexto. En ese museo no solamente se va a mostrar entonces lo mejor de haber nacido en este bello lodazal de sangre, sino también puedo llevarme trazas de eso. No es que me lleve una
una prueba de sangre para mostrar como, miren, soy colombiano. No, no, no. Voy a adquirir objetos relacionados con la colección del museo, reproducidos, pues bajo procedimientos industriales que los abaratan, pero que me permiten mostrar que estuve en el museo, que podría mostrar orgullo incluso, es decir, cuando se adquieren souvenirs en el Museo Nacional de Colombia para regalar a otros, no se regalan como simplemente toma este chiquero que es de una institución que no me importa, sino todo lo contrario. Toma este objeto que da cuenta de mi país, entonces, no sé, granos de café encapsulados, reproducciones baratas de piezas aborigen, procedentes de, perdón, de comunidades originarias, de habitantes originarios, tricolor, etcétera. La pregunta acá entonces, respecto a por qué podemos entrar al museo o cuándo podemos entrar al museo, podemos entrar al museo porque ese museo, esa institución, se va a autodefinir como un lugar donde está el poder. Entonces aquí se va a exhibir el poder. El poder ya no solamente se va a exhibir en desfiles militares, en represión por parte del ESMAD, Claudia López diciéndonos que nos vayamos a la casa a las 2 de la tarde porque nos va a cerrar Transmilenio para después abrirlo a las 9 de la noche, sino, no, en el Museo Nacional de Colombia puedo encontrar el poder, puedo encontrar mi nación exhibida, puesta a la mirada, yo puedo verla. Y puedo verla y determinar cómo es el poder también. Si me lo muestran de esa manera, yo asimilo que el poder se representa de esa manera y como ciudadano, como profesor de hora cátedra, como pobre, cuando ingrese allá, puedo acercarme de cierta manera e identificarme de cierta manera con ese poder. El dispositivo es supremamente fuerte, perdón, contundente. No me dicen, allá está el poder, usted verá si lo ve. No, yo me acerco al poder, lo miro y aprendo, soy una esponja, adquiero conocimientos, no pongo filtros en gran medida respecto a los relatos que me cuentan en esa institución, los objetos que hay, sus procedencias, sacralizo esa memoria, quiero decir. Y en ese sentido, el dispositivo museo para acompañar el afianzamiento de repúblicas jóvenes es supremamente eficaz. En ese espacio, ya con esto termino para hacer el primer descanso de la clase. En este espacio va a haber, sí, por supuesto, una fijación en la relación ojo-objeto. Estamos allá para ver, simplemente para ver, no podremos tocar. Nos van a prohibir tocar, nos van a prohibir incluso sacar fotografías porque si las sacamos con flash podríamos alterar su integridad, etcétera. Pero básicamente va a haber una restricción de otras percepciones, solamente operamos con la visual. Nos enseñan a comportarnos, lo que les decía al fin de la sesión anterior. Nos enseñan que ese espacio es de acceso restringido, pero tenemos el privilegio de entrar a él. Este espacio, el museo se convierte en una arena pública. Él de por sí, a pesar de que sea una institución cerrada, aparentemente cerrada a su sociedad, está configurando un constante diálogo. Es decir, no es casual que en el caso del Museo Nacional de Colombia, durante la firma del proceso de paz, el oportunista, artista guión oportunista, Fernando Botero, comillas, regalara una crispeta blanca que decía que era una paloma de la paz al gobierno colombiano y que esta crispeta quedara exhibida en el Museo Nacional de Colombia. Y no es casual que si ustedes van hoy a buscar la crispeta dentro del relato museográfico de esa institución en un país nuevamente capturado, secuestrado, cuyo gobierno nuevamente secuestrado por el uribismo, no es casual que ustedes vean la crispeta desplazada dentro de la narración, porque como a este gobierno lo que le interesa es la guerra civil eterna. Entonces dice, no, crispetas estilo paloma blanca allá, o por lo menos en el relato nos incluye, no la vamos a validar. En ese sentido, el museo como arena pública plantea una excelente tribuna, sobre todo para los gobiernos que están en ejercicio
y para los funcionarios que están cumpliéndole la tarea a esos gobiernos. Por otro lado, el museo, este tipo de museos van a portar a difundir nuevas representaciones. Vuelvo al Museo Nacional de Colombia, una exposición que ya hemos comentado acá, la exposición con fotografías de indígenas glamurizados de Rubén Afanador. Ahí hay una nueva representación de este tipo de comunidades que ustedes pueden de hecho entrever como, ok, ¿para qué presentan esta exposición al interior del Museo Nacional de Colombia? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Indio igual bello? Sí, por supuesto. Y yo les pediría que politizaran incluso más la lectura. Si indio igual bello, entonces ¿qué pasa con el indio que tumba esculturas en Cali? Él no corresponde a estos cánones visuales que nos está presentando Afanador. Pues los Misak son más pequeños que el canon visual de esta exposición. Entonces, indio bello igual indio tranquilo, igual indio eróticamente deseable, indio chiquito, indio enojado, igual indio problemático, igual indio al cual hay que insultar desde tribunas como la radio periodística colombiana. Y uno diría como, pues, si empezamos a unir, a atar cabos, probablemente sí. Y si dejamos de ser paranoicos y nos fijamos en la colección, en la exhibición, en las imágenes que hay en este museo, yo diría, yo como profesor de cátedra mamerto diría, efectivamente sí. Indio glamorizado igual indio chévere. Indio chiquito que tumba estatuas, igual indio que hay que alejar de la representación del Estado. Ese no es tan colombiano como el otro. Y en ese sentido sí hay un gran, y yo creería, habría que ver la colección, la exposición que le siga a esta, ¿no? Pero creo que en esa exposición hay una relectura sobre representación de culturas aborígenes donde la glamorización y la elegancia en el relato visual, en las imágenes resultantes, les limpia la cara, pero los apolitiza. Ok, la última tipología que se identificaría aquí era los museos como dispositivos de transmisión de mensajes de poder. Entonces aquí paro. Por favor, hagamos el primer descanso y nos vemos en 15 minutos, ¿vale? Pues no nos vemos, me escuchan en 15 minutos. ¿Listo?